Hola, aquí tenemos un nuevo video, una nueva clase remota que vamos a estar acompañando y esta vez vamos a estar hablando de la Biblia Transmedia. Una clase que ya hemos tenido en nuestro ejercicio presencial y pues en este caso nos vamos a dedicar a profundizar un poco y sobre todo para dejar un trabajo que podamos hacer de manera, digamos, interactiva, en el cual ustedes pueden trabajar a partir de un drive que vamos a ir construyendo entre todos esta Biblia Transmedia. Recuerden que la Biblia Transmedia es ese documento que realmente nos acompaña todo el proyecto nuestro, todo el trabajo que nosotros vamos a venir realizando, pues está contenida en ese documento. Pero un poco para que recordemos ese concepto que, insisto, ya vimos en una clase anterior, pues aquí lo vamos a, digamos, a profundizar y vamos más que todo a repasar y a recordar. Entonces, entendamos que una Biblia transmedia es ese documento que nos permite recoger todos los elementos narrativos, de diseño, todo lo que tiene que ver con esas reglas de enganche, los engagement, las funcionalidades y todo lo que incluye las diferentes plataformas. Entonces, entendamos que esta Biblia Transmedia es un documento fundamental para nosotros, un documento que nos da todo el registro para poder entender no solamente cómo arranca el proyecto, cómo se da el sistema intertextual transmedia, sino además cómo los demás productos, que puede que no hagamos nosotros, sino que va a ser el resto de personas, pues se conecten en ese mismo mitos, etos, topos y todos los elementos. Entonces, básicamente, vamos a partir del hecho que esta Biblia transmedia, la nuestra, porque todas estas Biblias, digamos, cada una tiene sus particularidades. El concepto de Biblia transmedia, también lo habíamos visto en alguna oportunidad, viene desde lo audiovisual. Y hay que ir ajustándole elementos, porque puede que mi Biblia tenga componentes que no son netamente audiovisuales y pues obviamente va recogiendo todo eso. Es un gran libro de producción de todas las subproducciones que van apareciendo, que son los cómics, que son las producciones audiovisuales tipo seriales o cortometrajes o películas, etcétera, los videojuegos, los escenarios interactivos físicos de realidad, bueno, todos esos elementos se condensan en este documento. Entonces es interesante tener en cuenta que este libro es extremadamente grande e incluye todos esos elementos para llevar a cabo pues, un buen ejercicio. Básicamente nuestra Biblia Transmedia va a tener 4 puntos y el primero nos vamos a enfocar en esa parte de la introducción, la justificación, los objetivos y la conceptualización. En esta parte vamos entonces a recordar que el proyecto Transer ya tiene unos ejercicios de investigación previos para pues estar en ese momento uno de los proyectos de Colciencias financiado, pues obviamente tuvo todo este ejercicio. En esta parte Isabel nos va a acompañar armando toda esta parte. Es una parte corta, muy puntual, pero que da la justificación específica de nuestro proyecto. Entonces vamos a encontrar en este momento, digamos ahí ustedes le va a aparecer la parte de la construcción dentro de nuestra Biblia. Lo vamos a dividir en unos capítulos distintos, la parte del concepto, del soporte conceptual para meter todos estos elementos. Bien, un segundo componente que es en el que estamos enfocados en este momento que estamos trabajando personajes, la historia, todo lo elemento narrativo está en esta parte del tratamiento que es el punto 2. Este punto 2 se enfoca específicamente en esto, en lo que llamamos universo narrativo, es decir, el mito, etos y topos, la obra seminal, los puntos de giro y los personajes. Nosotros aquí ya partimos del hecho que nuestro proyecto tiene un universo narrativo establecido desde el mundo de referencia. Es decir, nuestro mitos aquí no admite ni superhéroes ni otros elementos, digamos, alejados. A no ser que dentro de uno de los productos, por ejemplo, un cómic, uno de los personajes pueda generar esto a partir de una expansión con un sueño, con una, digamos, un personaje que desea hacer algo y ahí podría uno jugar con eso. Pero dentro de nuestro contexto base estamos trabajando con un mitos, etos y topos basados en el mundo de referencia. Aquí las personas son seres humanos que sufren, que ríen, que tienen triunfos, que tienen fracasos, que digamos que se comportan como los seres humanos. Obviamente, como nuestro contexto está
partido en un elemento de ficción y no ficción, pues aquí vamos a trabajar desde ese macrogénero de lo híbrido, de la ficción y la no ficción mezclada, pues vamos a partir de ese hecho. Entonces la obra seminal va a ser ese producto en el cual ya vamos a establecer todo ese orden, y este es el que va a estar encargado Samuel. Entonces Samuel, con la serie web que nos acaba de relatar, que nos acaba de contar, aquí ya empezamos a describir esto. Entonces, ¿qué necesitamos para esta obra seminal? Necesitamos que empecemos ya a escribir esos detalles. Entonces, fundamental: storyline, idea central y gancho. ¿Qué ocurre? ¿A quién le ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿Y cuál es el conflicto? Eso debe estar establecido hoy en esa parte de la obra seminal para darnos todo ese elemento. Y en ese storyline vamos a escribirlo muy corto, 5 líneas que nos cuente de qué está hablando esa historia, esa web serie que va a ser, o esa serie, no sé cómo vamos a terminar en ese producto, pero que va a ser ese elemento transversalizador. Y acompañado de esto, vamos con la premisa fundamental. Y esa premisa fundamental es el argumento. Aquí debemos incluir esa información esencial que todo espectador, lector, usuario debe y tiene para poder entender esa historia. Bien, entonces ese argumento, todo eso que estoy planteando aquí, es de ese punto de la obra seminal. Bien, aquí debemos en el argumento mismo desarrollar el personaje de manera muy sintética. Aquí hay un protagonista. Samuel ha planteado un personaje, Carlos. Ya miraremos cuál es el nombre de ese personaje, si vamos a adoptar una de las personas o historias que hemos tenido, o es una mezcla. Pues este personaje Carlos, o como se llame, será toda esa descripción. Recuerden que no son personajes unidimensionales. Para eso hemos pensado la Biblia de personajes, desde el diamante de personajes arriba, esos elementos que muestran la presencia física, las cualidades, lo que uno inmediatamente nota de un personaje, y abajo lo oculto, las habilidades y las debilidades, pero además todo lo que hemos venido armando con esos argumentos y construcciones de personajes. Y finalmente, dentro de ese argumento debe estar la trama de la obra seminal. Vamos a resumir esa historia, no más de una cuartilla, para que contemos en una sola prosa con coherencia toda esa historia. Entonces ahí ya tenemos, recuerden, una sola página para armar esa estructura, ese argumento mejor. Si se trata, o más bien como se trata de una web serie, vamos a pensarlo en estructura tipo escaleta o desglose, y ahí ya vamos a ver, y luego nos vamos a enfocar entonces con productos web seriales, cómo creamos las estructuras capitulares. Y esto es importante para este ejercicio. Vamos a describir entonces brevemente en pequeños párrafos qué pasaría en un capítulo, en el otro, y luego vamos a hacer la organización de esto. Y finalmente, pues si esto fuese un documento o un ejercicio documental, pues aquí lo que haríamos sería un esboce breve de todas las líneas argumentales. Pero básicamente en 2 párrafos vamos a escribir esta estructura, cómo se van dando estos elementos. 2 párrafos si fuera una prosa, pero como podemos trabajar la web serie o un producto serializado, vamos a trabajar cada uno de estos elementos por aparte. Entonces aquí ya tenemos, dentro de esta primera parte del tratamiento 2, la obra seminal. Ahí, en este tratamiento, vamos a tener un elemento que son los plots, los puntos de giro, pero no vamos a confundir estos puntos de giro con los de una historia que tiene inicio, en nudo y desenlace, y tiene 2 plot points, 2 puntos de giro, que es el conflicto y el clímax. Aquí vamos a pensar los puntos de giro son esos elementos que me permiten a mí conectar el resto de historias, es decir, los espacios en blanco, los agujeros de conejo y las pistas de migración. Y miren que esto se va a conectar muy bien con lo que ustedes vieron en la sesión remota anterior, la asincrónica, sobre los call to actions. Cómo son esos llamados a la acción y cómo se van conectando estos elementos. Desde lo narrativo hay que pensar esos elementos, ¿bien? Y esos puntos de giro, entonces vamos a crear un mapa, que ese mapa puede ser algo como esto que tenemos ahí en pantalla. Voy a ponerla más grande.
donde yo voy viendo cómo se van dando cada una de esas conexiones. Voy a poner aquí otros ejemplos. Este quizás es un poquito más fácil de identificar. Aquí vamos viendo cómo, por ejemplo, un mismo personaje va navegando y pasando o transitando entre distintos medios e historias. Esto será el mapa de puntos de giro. Este mapa de puntos de giro para nosotros es clave porque aquí empezamos a conectar las otras historias. Vamos aquí a mostrar entonces cómo la historia, por ejemplo, que realiza el equipo que trabajó en Cali, o el equipo que trabajó en Cartagena, en Bucaramanga, en Bogotá o en Armenia y Quindío en general, pues cómo se van conectando cada una de estas historias. Ahí en esos puntos de giro se debe ver evidenciados esos elementos para que se conecten muy bien. Entonces aquí ya tenemos dentro de todo este punto del tratamiento los puntos de giro, y ya entramos en esa parte de los personajes. Esos personajes que ya ustedes previamente han construido, que ustedes previamente han venido elaborando, y aquí ya empezamos a incluir esto. ¿Cómo vamos a funcionar con los personajes? Entonces vamos a crear, aquí van a encontrar en este momento el punto para que ustedes vayan conectando cada uno de estos espacios de los personajes. Esos personajes vamos a armar toda la caracterización. Ya esto lo tenemos hecho. Entonces vamos a ir a incluir cada uno de esas historias. Ahora que nos reunamos con cada equipo, pues vamos a hacer las ordenamiento, la organización, y vamos armando esto, la dimensión física. Ustedes ya tienen esto armado, la dimensión psicológica y la dimensión sociológica. Esto es lo que hemos hecho a lo largo de todo ese tiempo con las fichas. Entonces miren que aquí ya poco a poco se nos va organizando muy fácil nuestra isla transmedia. Casi que podría decir que este punto lo tenemos resuelto. Aquí las historias las estamos contando en estos elementos quizás iniciales. No nos hemos alargado con el guión. Ya después venimos a los guiones y nos vamos a enfocar en guiones. Si son videojuegos, qué tipo de guión; si es un guión de película, qué tipo de guión; si es serie, cómo es el guión. Es decir, cada guión tiene su especificidad, y esas especificidades pues las vamos a poner cuando definamos cuáles son todos esos productos, que eso es a partir de las reuniones sincrónicas que hemos estado teniendo y que vamos a tener. Luego en un punto 3 nos vamos a enfocar en esta parte, y esta parte son las especificaciones funcionales. Aquí ya vamos a hablar de las plataformas, las reglas de enganche, el viaje del usuario, la línea de tiempo, la interfaz central. Es decir, vamos a crear una interfaz, un sitio web, y aquí se deben conectar todos los elementos de, por ejemplo, enganche. Y eso, el enganche tiene también que ver cómo la gente va haciendo usabilidad de todo el producto, cómo es la experiencia, cómo son esos retos, si la gente tiene que hacer contribuciones, suscripciones. ¿Y ahí de qué estamos hablando? Estamos hablando de los call to action. Entonces miren que aquí se van conectando eso que vimos en esa sesión asincrónica. Aquí hay que describir cuáles son esos call to action. Quizás esta parte nosotros la vamos a estar armando más adelante. Hasta ahora nos vamos a preocupar por lo menos por la parte más específica, que tiene que ver con lo narrativo, es decir, hasta el punto 2, que es lo que vamos a realizar hasta este momento, pero voy adelantando eso. Entonces el mapa de experiencia, miren que aquí vuelve y aparecen los call to action. Esos touch points son los puntos de toque donde yo estoy diciendo a la persona: venga, participe, haga este uso de este producto, juéguelo, véalo, consúmalo y pase al siguiente. Le voy dando a la persona todos esos elementos. Recuerden que la experiencia o el mapa de experiencia tiene varios componentes. Un eje temporal, que es el conjunto de momentos esenciales en la relación de la persona con la empresa. Se recomienda concentrarse básicamente en de 3 a 5 momentos claves. Un inicio del usuario, cómo descubre un servicio, en este caso nuestro producto, y los pasos finales. Recuerden que en este caso es un proyecto narrativo netamente, pero ese eje temporal se debe ir dando muy claro a las personas. El segundo punto, los touch points, que son también esos call to action. Aquí hay
que tener claras las acciones que hace el usuario y los canales en los que está entrando en contacto con el producto, en este caso con nuestro proyecto Narrativo Transfer. No nos olvidemos que hay que resolver el nombre del proyecto para que sea atractivo, para que la gente entienda que eso es un proyecto semiótico, narratológico y tiene unos elementos pues puntuales aquí a tener en cuenta. Entonces esto es importante que lo vayamos desarrollando y que lo vayamos pues digamos armando de una manera bien interesante. Bien, y finalmente la emoción, aquí me salté un poco, la emoción tiene que ver con esas claves específicas para que atraigamos las personas, que la gente se sientan conectadas con esto. Un indicador importante de esto es si hay satisfacción o insatisfacción, frustración de la persona frente al producto. Es decir, hay que mirar cómo vamos a hacer esas lecturas. Eso sería las analíticas y todos esos elementos. Gráficamente, nuestro línea, nuestro user journey, que son todos esos escenarios del usuario y cómo va entrando aquí, pues vamos a tenerlo en un gráfico más o menos como el que estamos viendo acá. Hay que empezar a identificar todos esos elementos para poder que estos se vayan conectando cada una de las cosas de los personajes. Muy bien, entonces aquí ya tenemos hasta este escenario esas plataformas y canales que son justamente por dónde vamos a distribuir el producto. Lo otro es distinto a los medios donde aparecen los productos. Es decir, yo tengo una webserie que va a salir en YouTube, yo tengo, o bueno, que en realidad el medio es audiovisual, yo puedo tener un cómic, que el medio es escrito y puede ser digital. Puedo tener una película, que el medio es audiovisual, o puedo tener un videojuego. Cada uno de estos tienen sus medios propios, pero las plataformas y canales por donde van a salir. Yo voy a decidir si voy a trabajar, por ejemplo, esa webserie en YouTube o en Vimeo o en un canal propio. Y estos elementos son claros pensándolos en nuestra audiencia. Diríamos a simple vista que nuestro producto, como está pensado a un público objetivo ya muy puntual, pues uno diría, listo, ahí podemos trabajar en YouTube. Pero eso es una decisión que tomamos entre todos. Las reglas de enganche ya vimos que son esos usuarios, el viaje del usuario, la línea de tiempo y la interfaz central, que es empezar a pensar cómo queremos diseñar ese centro que reúne todos los elementos que hacen parte de nuestro producto. Y finalmente vamos a tener un punto 4 que tiene que ver con todo el diseño, las especificaciones de diseño estético, branding, storyboard, wireframe, guías de estilo, que son básicamente todos los elementos que le dan vida a nuestro producto. Pero eso parte básicamente del hecho de conocer perfectamente cuál es el nombre de nuestro producto, colores y todos los elementos, que lo vamos a hacer en una sesión digamos sincrónica más adelante, y vamos complementando esta línea. Toda esta Biblia transmedia. Entonces básicamente con todos estos elementos, que fue un repaso muy rápido, pero nos permite empezar a trabajar ya de manera sincrónica con un documento que vamos a ver en este video que estamos teniendo aquí de manera sincrónica, cómo vamos creando esos otros productos en ese drive que le vamos a conectar a esto. Entonces por favor empecemos a trabajar con esto para que hagamos un ejercicio completo y donde se vea cómo el trabajo de todos nosotros está, pues, digamos, bien compenetrado, está muy compacto. Nos vemos entonces en siguientes sesiones y vamos definiendo cada uno de estos pasos que hacen parte de nuestro proyecto Transmedia.